convivir es llegar a vivir juntos entre distintos, sin los riesgos de la violencia y con el compromiso de aprovechar fértilmente las diferencias. Cuando llegó al INEN José Félix de Restrepo, hace aproximadamente 10 años, encuentro muchas dificultades de convivencia acá en la institución educativa. Problemas que a la postre eran fáciles de solucionar en el papel. Los jóvenes peleaban por una supuesta invasión del espacio que les correspondía a los jóvenes de canchas, o a los jóvenes de kioscos, o a los jóvenes de crenelados, o a los jóvenes de otros espacios de la institución. Habían intolerancia frente a las mismas tradiciones y costumbres de las tribus urbanas, de los punqueros, de los emos, de los rastas, de gente que se quería distinguir de los demás dentro de la institución educativa. Estudiantes que eran intolerantes frente a las formas de visionar el mundo, frente a sus creencias religiosas, a sus creencias sexuales, a sus creencias familiares. Jóvenes que chocaban permanentemente con la generación de los adultos. Se veía mucho choque entre docentes y estudiantes. El docente de cierta manera también tratando de prevalecer la supuesta autoridad que tenía que manifestar frente a los jóvenes inemitas. Se peleaba que porque un joven miró al otro rayado, que porque en la tienda por algún incidente se estrujó al compañero, que porque se hizo un mal comentario, etcétera, etcétera. La escucha en el aula de clase era un dolor de cabeza para los docentes. Los muchachos difícilmente percibían las orientaciones del docente. Los jóvenes casi frecuentemente hablaban, conversaban, y era realmente difícil el proceso de comunicación con los estudiantes. Frente a las peleas que se presentaban, ellos tenían el imaginario que se debía solucionar era a través de la fuerza, a través de la agresión física. Todo ese tipo de situaciones me lleva pues a pensar que los jóvenes, que los maestros que conviven con jóvenes tienen que hacer propuestas frente a este tipo de realidades que se presentan dentro y fuera del aula de clase. Y es acá cuando me siento una tarde con la jefe del departamento, Teresita Tamayo, y le comento que tenemos que hacer algo como institución para tratar de hacer del INEN un espacio de mayor entendimiento, un espacio de mayor convivencia, un espacio donde todos los jóvenes y los docentes nos sintamos agrado y nos sintamos satisfechos como integrantes de la comunidad educativa. Le comento a Teresita que en la Escuela Santa Catalina, de donde procedo, estaba trabajando un proyecto titulado Conversemos Pues, y que llevaba a una dinámica de comunicación reflexiva, asertiva, de compromisos frente a las problemáticas que presentaban los padres de familia en esta comunidad, padres resentidos por su situación económica, su situación social, por su grado de escolaridad, y que es acá cuando a través de escuelas de padres empezamos a hacer conversatorios periódicamente con los padres de Santa Catalina, con la comunidad en general, para que esas diferencias que tenían ellos como representantes de los estudiantes llegaran a felices acuerdos a través de diálogos asertivos y lógicamente de capacitaciones relacionadas con la formación de los hijos. El proyecto tuvo buena acogida durante 10 años en Santa Catalina. Los padres aprendieron muchísimo frente a la resolución pacífica de conflictos.
Tuvieron muy en cuenta el diálogo asertivo, el diálogo conciliador para la sana convivencia, y todo esto se le fue proyectando lógicamente a los niños de la Escuela Santa Catalina. Entonces le comento a Teresita que muy bueno implementar este proyecto ya no con padres de familia, sino con los estudiantes INEMITAS, y es acá cuando complementamos ese conversemos pues con la palabra para la convivencia. O sea que quedan dos ejes temáticos dentro del proyecto para la convivencia, conversemos pues. Ese para la convivencia fue pensado inicialmente en hacer formación ciudadana. Tendríamos que tocar y trabajar temáticas como el bullying, temáticas como tribus urbanas, temáticas como mediación escolar, temáticas como resolución pacífica de conflictos, temáticas como la autoestima, como la farmacodependencia, entre otros. También acá, fuera de la formación ciudadana, que vemos la necesidad de que el joven no solamente aprenda determinadas áreas del conocimiento, sino también que aprenda comportamientos para que asuma dentro y fuera de la institución educativa, de aprender a respetar una fila, de aprender a escuchar al otro, de aprender a respetar lo público y lo privado, de reconocer en el otro unos derechos propios de cada persona. Ese tipo de situaciones, lógicamente a un futuro próximo, nos podría garantizar un joven INEMITA íntegro para la sociedad, un joven pluralista, un joven democrático, un joven respetuoso de los derechos humanos, un joven conciliador y mediador en sus conflictos, y un joven coherente con su formación académica que impartía la institución educativa. La segunda temática de Conversemos, pues, como el nombre lo dice, tenía que ver con una comunicación asertiva, reflexiva y conciliadora. Yo pienso que el poder de la palabra es muy fuerte en la formación pedagógica. Nosotros tenemos que bajarnos de las prepotencias y soberbias que tenemos como maestros, entre comillas, como adultos que trabajamos con unos niños o adolescentes. Y cuando nosotros nos bajamos de esa cumbre, de ese pedestal de autoritarismo, y prácticamente llegamos a trabajar horizontalmente una comunicación con los estudiantes, una comunicación recíproca, una comunicación donde ambos actores son válidos en la palabra, ya podemos empezar a establecer acuerdos y pactos frente a la convivencia. Los jóvenes recién comienza el proyecto, trabajan dentro del aula de clase, muchos conversatorios relacionados con sus problemáticas juveniles, tales como bullying, mediación escolar, resolución de conflictos, farmacodependencia, sexualidad, entre otras temáticas. Las acciones que se empiezan a implementar dentro del proyecto son básicamente 5. Una de ellas es lógicamente el conversatorio en clase, donde no solamente se conversa para formación en determinados valores sociales, sino también se conversa para dejar en el estudiante unas inquietudes frente al conocimiento. Entonces acá dentro del aula de clase se aprende a limar asperezas, se aprende a reconocer al otro, se aprende
mucha parte de convivencia frente a los derechos humanos. Fuera de los conversatorios, programamos unas salidas al corregimiento de Santa Elena, donde nos íbamos desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con los jóvenes de cada sección a las cuales daba clase. Allá se programan una serie de actividades reflexivas, actividades lúdicas, recreativas, pero ante todo acciones y actividades que llevaran al joven a comprometerse dentro y fuera de la institución con un comportamiento ético, un comportamiento social, un comportamiento familiar que realmente pudiera dar evidencias de que su formación en el INEN estaba siendo mella, estaba siendo aprovechado para su formación integral. Estas salidas a Santa Elena muy productivas. No es lo mismo que un joven se exprese dentro del aula de clase a expresarse por fuera del salón. Por esos bosques de Santa Elena, en una quebrada, en determinado espacio natural. Allá los jóvenes se desinhiben mucho, comentan espontáneamente sus problemáticas individuales, familiares y problemáticas que se presentan en el aula de clase. Y entre todos vamos buscando soluciones a ese tipo de situaciones que plantean los estudiantes. Les comento que después de que los jóvenes llegaban de las salidas, a los días siguientes los muchachos se veían muy comprometidos y muy compactos como grupo, muy decididos a apostarle a la sana convivencia y a resolver en forma pacífica y en forma civilizada los problemas. Se veían más asertivos frente a las clases de ciencias sociales, se veían muy fraternales, muy solidarios frente a las dificultades de los demás estudiantes. Entonces pienso que estas salidas fuera de la institución contribuyen mucho para uno llegar a empatizar con los estudiantes, porque, como les decía hace un instante, el joven fuera del aula de clase muchas veces se olvida que ese estudiante actúa como actúa generalmente en la calle o en su barrio, y da cierta confianza para acercarse al docente y comentar sobre sus dificultades personales y familiares. La tercera estrategia es un sitio web que se diseñó en Google, también ya aparece en Facebook, donde los jóvenes interactúan permanentemente, desarrollando encuestas, desarrollando foros, haciendo reflexiones frente a su proyecto de vida, frente a compromisos de clase, frente a compromisos inemitas, frente a valores que hay que consolidar, como el respeto, la responsabilidad, la autonomía, la democracia, entre otros. Dentro de la cuarta estrategia tenemos las buenas tardes. Las buenas tardes que programa la unidad docente, donde los jóvenes lideran este tipo de eventos. Ellos son los presentadores, son los que presentan y reflexionan sobre diapositivas de temáticas como el bullying, como mediación escolar, como tribus urbanas, como farmacodependencia, que fue el último concurso que se hizo en este año 2016, y eventos culturales que evocan la sana convivencia, el bienestar y la paz de los inemitas. El Festival de la Canción por la Vida y la Convivencia, el Festival de Coreografías. Tenemos también allí el Festival de Talentos, entre otros, donde los jóvenes
pueden tener la oportunidad de expresarse a través del arte, a través de la cultura, a través de la danza y a través de otro tipo de eventos, y vayan consolidando su proyecto de vida y ayuden a consolidar el proyecto de los demás. La quinta estrategia, que viene ya trabajándose hace 4 años, es la crónica de ciudad. Un trabajo verdaderamente significativo, donde los jóvenes aprenden la técnica de la crónica, aprenden a reconocer problemas de su barrio, de su comunidad, de sus pueblos de orígenes, y ellos hacen un trabajo primero de escritura, se les va revisando en clase de cómo va ese trabajo en cuanto a la coherencia, en cuanto a las ideas, en cuanto a las reflexiones que quieren dejar con la crónica. Y después de que tienen el trabajo, hacemos unas mesas redondas donde los estudiantes, con mucha atención, con mucha escucha, con mucha disciplina, escuchan atentos las historias de vida de cada uno de los estudiantes. En el 2014 él se presentó nuevamente. Esta vez sí pasó. Fue algo, o sea, fue un proceso bastante complejo, no fue solo presentarse y pasar. Él por medio de eso hizo 5 videos mostrándole a la producción de Caracol su preparación, las cosas que había hecho para estar allá. Y pues bueno, las cosas se le dieron y afortunadamente pasó. Lo despedimos, se fue para el desafío. Ya unos meses después estábamos nosotros tranquilos en nuestra casa, mi familia y yo, y nos llamaron de Caracol para mandarle un saludo. Y bueno, entonces estábamos preparando las cosas normal, cuando de un momento a otro él llegó con una noticia bastante buena. Nos dijo que era uno de los finalistas de la competencia y que había ganado creo que 90 millones en las etapas que él había estado ya compitiendo. Obviamente nosotros nos llenamos de alegría, todos lo felicitamos y bueno, fue un momento algo bastante emotivo, porque él había luchado mucho por eso y había trabajado demasiado para poder lograrlo. La final, ese programa es grabado, la mayoría, pero la final es en vivo. Entonces la final fueron, cuando todos los participantes llevaron a mis padres a Bogotá a acompañarlo a él allá. Nosotros, mis hermanos y yo nos quedamos en la casa haciendo como una especie de campaña para conseguir votos y pues bueno, entonces el día de la final afortunadamente él ganó con un 85% de los votos a favor y pues bueno, con eso también dieron un premio de 600 millones de pesos y él pudo cumplir una promesa a mis padres, que era darles la casa, le pagó una deuda a mi papá que tenía y nos llevó a nosotros, a toda la familia, a conocer el mar. Y después de ahí él ama el deporte y lo combinó con lo que él estudia, con la comunicación, y creó una cadena de gimnasio llamada Action Fitness, que ahora ya van en 4 sedes: Castilla, Poblado, Colombia, Manrique, y pues bueno, hasta el momento están siendo un éxito y bueno, gracias a eso ya nosotros tenemos una rentabilidad más estable a la de antes y pues bueno, yo saco de ahí como reflexión que todos tenemos sueños, o por lo menos los hemos tenido alguna vez, pero simplemente nos quedamos de brazos cruzados y esperamos a que las cosas vayan por sí solas y no estamos siendo coherentes, porque
una simple idea, pero si no realizamos acciones para que esta idea se materialice, pues no estamos haciendo nada. Puede que fracasemos a la primera, a la segunda o pues, a más veces, pero tenemos que ser constantes y hacer que las cosas pasen, luchar hasta que lo consigamos. Les confieso que en algunas crónicas, no solamente los estudiantes, sino también en carne propia, me he sensibilizado tanto con esos relatos que ha sido difícil contener el llanto, ha sido difícil contener las lágrimas, porque son relatos, hay veces muy crueles, muy inhumanos, de situaciones que no solamente le han pasado a estos jóvenes cinemitas, sino también a sus familias, a sus padres, a sus vecinos y a otras personas. Acá conocemos la otra Medellín que no nos relatan los medios de comunicación, la Medellín de la intolerancia, la Medellín de las violaciones de derechos humanos, la Medellín de las pocas oportunidades para los jóvenes, la Medellín de las fronteras invisibles, la Medellín de la delincuencia, la Medellín de la prostitución, de la farmacodependencia. Y son básicamente las temáticas que los jóvenes tratan en las temáticas de crónicas de ciudad. Hay aproximadamente en el locker del aula 6A 129 unas 1000 crónicas escritas en los últimos 4 años. El vicerrector Gustavo Gallego me ha recomendado subir alguna de las crónicas al sitio web Conversemos Pues, para que esas crónicas no queden en el olvido, sino que antes por el contrario se dinamicen y ayuden a visibilizar las problemáticas no solamente de ciudad, sino también los pensamientos de los jóvenes cinemitas frente a ese tipo de problemáticas. Pienso que el proyecto, sobre todo para los docentes, nos tiene que dejar sencillas enseñanzas. Uno, tiene que ver con la comunicación. Tanto el estudiante como los docentes tenemos la necesidad de comunicarnos, de que seamos escuchados, de que nos reconozcamos con igualdad de derechos, de que se maneje una comunicación horizontal, de que el joven sienta confianza y sienta seguridad de acercársele al profe para comentarle cualquier dificultad, no solamente de índole académico, sino también formativo. Acá tiene que ver mucho también el autoritarismo que manejamos o que se ha manejado a través de la educación durante años, la soberbia y la prepotencia de algunos docentes que creen que él es la máxima autoridad y que nadie tiene derecho a reprochársela o tiene derecho a acercársele para llegar a una sana convivencia. En el momento en que manejamos relaciones horizontales de equidad, de igualdad con los estudiantes, yo pienso que vamos a ganar un mayor respeto y, entre comillas, cariño por parte de los estudiantes. Profes, hay que dinamizar mucho las clases. Nosotros fuimos estudiantes y nosotros tenemos muy en claro cuáles clases nos llegaban al corazón, cuáles clases eran significativas, en cuáles clases el docente quería nuestro bienestar. Yo, por ejemplo, de la Normal de Villahermosa, recuerdo como que si fuera hoy, los maestros que gritaban, los maestros que reviraban, los maestros soberbios, los maestros que establecían un tipo de agresión directa hacia los estudiantes. Y sí, es cierto, nosotros nos podríamos encontrar también estudiantes en igualdad de condiciones, en esas condiciones también de agresividad, pero es ahí donde tiene que estar la labor del maestro, de buscar a esos estudiantes y conversar, mirar qué pasa con sus agresiones, qué pasa con su irrespeto, qué pasa con su irreverencia, y con toda seguridad
que después de que hables con ese joven 10 o 15 minutos, tus relaciones van a mejorar positivamente a partir de las clases venideras. Entonces, a los muchachos hay que mostrarles otras caras de la moneda, hay que mostrarles lo que pasa en la calle, lo que pasa en la institución educativa, hay que sacar espacios para dirimir dificultades como grupos, para limar asperezas, para que se puedan expresar frente a lo que piensan en torno a la clase, en torno a la vida, en torno a sus inquietudes formativas. Y hay mucho que hacer en un aula de clase, desde una reflexión hasta un conversatorio, desde una salida al patio a dar la clase, hasta la posibilidad de compartir una película, de compartir un video, de compartir una poesía, de compartir una canción, de compartir un chiste, donde se pueda romper el hielo, el estrés y la tensión, podamos robarnos una sonrisa a los estudiantes y establecer condiciones adecuadas en el desarrollo de las clases. Entonces, este proyecto no es cosa del otro mundo. A lo mejor muchos docentes lo vienen realizando y lo vienen haciendo. Entonces recordemos, las enseñanzas en el aula de clase tienen que trascender en la vida de estos jóvenes que no se van a quedar adolescentes toda la vida. Que el día de mañana van a ser los empresarios, van a ser los ejecutivos, van a ser los que van a mover la economía de nuestra ciudad, y que para uno es muy grato cuando uno va a un taller y lo atiende un exalumno con cariño y con afecto y le dice: profe Arturo, vos me diste clase en el INEN. Inmediatamente le dan a uno un abrazo, un apretón de manos y no le quieren cobrar a uno el servicio. O cuando uno va a un almacén o a un hospital y se encuentra un exalumno quien lo recuerda a uno en su aula de clase. Y no estoy hablando de 1 o 2 años, de 8, 9, 10 años. Entonces yo pienso que hay que dejar huella en educación, hay que dejar huella con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con la forma de interactuar con los estudiantes. Estos jóvenes tienen muchas problemáticas en sus familias, en la sociedad. Tenemos que buscar acercamientos hacia ellos. Hacer del aula de clase un espacio de tranquilidad, de alegría, de dicha. Nos tenemos que gozar estos jóvenes en el aula de clase. Y es muy sencillo, simplemente mostrando predisposición frente a una comunicación asertiva, frente a una comunicación recíproca con estos adolescentes. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es César Cadaví. Soy un estudiante que salí el año pasado, en el 2015. También fui representante de los estudiantes del Consejo Directivo y estoy aquí para hablar sobre el proyecto de Carlos Osorio para la convivencia Conversemos Pues. Desde que yo entré al colegio en el 2010, viví mucho lo que pasaba en el colegio, que eran las peleas, los conflictos entre combos, entre pispos, entre barras, entre kioscos, donde acá había realmente un conflicto por los espacios. Me pasaba mucho que yo estaba simplemente yendo a clase y los estudiantes pasaban corriendo porque había una pelea y era realmente muy grave porque era con armas blancas, entonces siempre salían muchos heridos. La verdad, el colegio cogió muy mala fama. Después vi que esto fue mermando a través de los años y en grado octavo, cuando llegué pues con el profesor Carlos Osorio, conocí el proyecto para la convivencia Conversemos Pues, y fue donde me di cuenta que realmente para este colegio que es tan diversificado, que como lo cuenta su crónica, es un colegio que tiene estratos 1, 2, 3, 4 y que son de todas las partes del Valle Aburrá y que estamos ubicados en el barrio del Poblado, es algo muy distinto, muy diferente. Por lo tanto, la única forma de poder unir todas estas diversificaciones era a través de la comunicación. Entonces era a través de estas actividades que realizaba el profesor, que eran lúdicas, en cómo se lograba que los estudiantes se integraran en un espacio diferente al aula de clase.
Siendo así, nos empezamos a comunicar, a saber de los demás, a saber de sus problemas, porque detrás de cada problema de cada estudiante hay una historia. Cuando conocemos la historia, somos capaces de comprender a ese estudiante, a nuestro compañero, a nuestro amigo. Y fue a través de eso que fuimos logrando una mejor convivencia, que fuimos avanzando y que al final, lo que es hoy 2016, el colegio vive realmente un ambiente de paz, de tranquilidad, donde las peleas ya no son el pan de cada día, donde las salidas son tranquilas, donde la policía no tiene que estar aquí, y esto se debe en gran parte a la gestión de los directivos y al profesor Carlos Osorio con su proyecto.